de sorpresa. Bueno, ahorita vamos a cambiar completamente de tema, porque como lo había mencionado al inicio del programa, importante que nosotros como padres de familia nos demos cuenta de un tema muy importante y algo que está pasando en nuestra sociedad, y es el tema de la pornografía infantil. Y para hablar sobre este tema tenemos a una invitada súper especial. Tenemos a Carla Nicaragua, que es abogada y también especialista en tema de la niñez, en donde abordaremos detalladamente este tema para que todos nosotros como padres estemos bastante pendientes. Como Estado, gracias por estar aquí con nosotros y por venir a compartir esta información tan importante a todas las personas que nos están viendo. Primero, Carla, me gustaría que nos comentara y que nos definiera qué es pornografía infantil. La pornografía infantil básicamente es aquel acto, ¿verdad?, criminal, porque tenemos que decirlo así, donde personas adultas con ánimo de lucrarse, ¿verdad?, de obtener ganancias económicas, exponen el cuerpo de un niño, de una niña, un adolescente a actos sexuales o eróticos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se denomina como pornografía infantil, ¿verdad? Por lo general, ¿cuáles son escenarios en que se da esto comúnmente? La pornografía infantil puede darse dentro del seno del hogar, ¿verdad? Recordemos que hay muchos padres que consideran que por el hecho de ser padres son dueños de sus hijos y pueden hacer con ellos los que quieran, ¿verdad? Comercializarlo, obtener lucro, ¿verdad?, del cuerpo de sus hijos, y como ellos son los padres, ellos mandan, ellos determinan. Entonces, la pornografía se puede dar en los hogares, los padres pueden tomarle fotografías a sus hijos para lucrarse económicamente, o en aquellos casos cuando los padres son pedófilos o algo, para satisfacer esos deseos sexuales, ¿verdad?, que son criminales en contra de sus hijos. Pero también agencias de publicidad, ¿verdad?, que pueden, en aras de tener contratos con los padres, utilizar el cuerpo de ese niño, ¿verdad? Si en dado caso en la casa, ¿verdad?, no se está dando esto, ¿cómo nosotros como padres nos podemos dar cuenta? Porque muchas veces vienen a lo mejor fotógrafos diciendo de que queremos hacer una foto artística con su hijo, y a lo mejor el niño es menor de edad, y nosotros al no saber, al no darnos cuenta que eso va más allá de esa línea, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta que ya se está pasando de la línea algún tipo de actividad pornográfica? De hecho, ¿verdad?, en primer lugar, el Estado de Nicaragua reconoce a niños, niñas y adolescentes como personas sujetas de derechos desde 0 años, ¿verdad?, desde un día de nacido hasta 18 años. Ese es el rango de edad que nosotros conocemos como niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, la ley protege a los niños y adolescentes. En esa etapa, los adolescentes y los niños no tienen libertad sexual. ¿Qué significa? Los adultos pueden consentir, mostrar su cuerpo desnudos en actos pornográficos, en películas pornográficas, porque tienen libertad sexual, tienen ese poder de decisión y voluntad de decidir qué se hace con su cuerpo, porque ya son adultos y pueden enfrentar las consecuencias de esos actos, ¿verdad? En cambio, cuando estás con niños, los niños no tienen libertad sexual. Los niños lo que tienen es una protección estatal que se llama indemnidad sexual. Eso significa que los niños deben de crecer libre de daño sexual. O sea, nadie puede irrumpir su sexualidad que no esté acorde a su desarrollo y a sus etapas evolutivas como niños y adolescentes que son. Entonces, en estos casos no puede haber, en ningún momento puede haber pornografía, ¿verdad?, con fines sexuales o fines eróticos donde esté un niño. Si eso sucede, entonces ya eso no es un acto de libertad sexual, sino que eso es un crimen, es un delito que atenta contra los derechos integrales de la niñez y la adolescencia, que debe de ser castigado por las autoridades competentes. ¿Cómo nosotros podemos denunciar? Antes que nosotros empecemos a ejemplificar, tenemos aquí un ejemplo de algo que sucedió aquí en Nicaragua, no vamos a dar nombres, pero claro, sí una situación que sucedió. Y antes de mostrar esa imagen, me gustaría que usted nos comentara a todas las personas que nos están viendo. Ahí está viendo el ejemplo en pantalla. Dentro de esa fotografía, vamos a pedir que nos detengan esa fotografía anteriormente. Vámonos a la fotografía anterior, por favor. Si ves, dentro de esa fotografía hay una niña de 16 años. Sí. Hay un muchacho también dentro de la muchacha. Sí. ¿Cómo nos podría describir qué es esa fotografía? ¿Eso es algo que se denomina como arte o eso es erotismo infantil traducido a pornografía infantil? Si vos observas esa fotografía, y según lo que yo veo, ahí hay actos eróticos, ¿verdad? Y
hay un artículo aquí, en el artículo 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Que es un código de protección hacia los derechos del niño, que te dice, queda prohibido a cualquier agencia de publicidad, propietarios de medios, difundir cualquier tipo de material donde niñas y adolescentes, en este caso hablando de hasta 18 años, ¿verdad? Como lo explicaba anteriormente, que puedan estar ejerciendo, ¿verdad? En esas campañas de publicidad, pornografía infantil. O sea, hay un artículo taxativamente en la ley que te dice no puedes hacer eso. Entonces, si ya en la ley está establecido que eso se considera pornografía infantil por tener a alguien menor de 18 años, eso no se puede considerar arte. ¿Me explico? También tenemos esa otra fotografía. El mismo fotógrafo realizó 2 sesiones diferentes. Claro. Esa niña que está en pantalla tiene 16 años. Ella tiene sus pechos descubiertos y está siendo cubierta solamente por una cinta transparente que dice peligro. Entonces, en este caso, a mí yo lo veo eso como una fantasía. Claro. Como una fantasía, entonces no está completamente desnuda la niña, pero algo extremadamente erótico. Es erótico. Y entonces, obviamente, si la finalidad de esa fotografía es, en primer lugar, exponer el cuerpo de una mujer, en primer lugar, ahí es exposición del cuerpo de la mujer, siempre siendo la mujer objeto de fines sexuales. Pero no es solo el hecho de que sea una mujer, es el hecho de que esa mujer es una niña, porque el código así dice, ¿verdad? Que menor de 18 años se considera una adolescente todavía. Entonces, en ese sentido, ahí estamos ante un hecho erótico que se vincula a la pornografía, que está tipificado como un delito en nuestra legislación penal y castigado con pena hasta de 7 años. ¿Qué pasa cuando los padres autorizan a las niñas que se puede hacer? Porque muchas veces vienen personas y se abocan a los padres para solicitar ese permiso. Claro. Y en medio de eso muchas veces hasta se realizan contratos para que la persona que está realizando la actividad se sienta como protegido. ¿Qué pasa en el padre cuando da permiso? Porque a lo mejor los padres nosotros no nos damos cuenta que se está buscando otro fin. Y al final, hasta verlo plasmado, ya nos damos cuenta que eso no era algo artístico. Eso va más allá de ser artístico. Sobre todo porque hay una niña dentro de esa fotografía. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ¿qué pasa? En primer lugar, hay que decir que los padres y las madres no son los dueños de los niños, ¿verdad? Los hijos deben de ser en manos de los padres seres humanos que ellos deben de respetar, que tienen sus derechos humanos que tienen que respetar, y por ser niños y por ser adolescentes los padres tienen que procurar todas las medidas de protección a los niños. Y cuando un padre o una madre hace un contrato de esa naturaleza, ¿verdad?, creyendo que va a ser otra cosa, lo está exponiendo al peligro. Y hay un artículo en el Código Penal que establece que cuando un padre exponga a riesgo o a peligro a sus hijos, a sabiendas que le puede pasar eso, es penado por la ley, ¿verdad? Entonces, igual si se comprueba de que el padre sabía cuál era el fin de la fotografía, se le puede acusar de complicidad, ¿verdad?, de colaborador necesario. Hay una serie de figuras pues que el código establece, y ese padre podría ser tan o más culpable que la persona que hizo la fotografía. ¿De qué manera nosotros podemos denunciar un dado caso? A lo mejor no es nadie conocido. Puede ser alguien que yo lo conozco, pero no está relacionado conmigo. Pero en lo personal, yo me siento como que atacada cuando pasa este tipo de situaciones, porque yo soy madre. Me imagino que muchas personas a lo mejor que nos están viendo pueden observar que su vecino, que su amigo está pasando por este tipo de situaciones y no sabe cómo denunciarlo. ¿Cómo se denuncia este tipo de actos? Bueno, en primer lugar quiero decir que hay una confusión en relación a las denuncias, porque mucha gente conoce, ¿verdad? Como vos decís, está viendo que su vecino está haciendo algo con su hijo indebido, que lo está exponiendo, que lo está prostituyendo. Sin embargo, mucha gente dice, yo no denuncio porque después me contrademandan. Yo he oído mucho eso, ¿verdad? Y no es cierto. A ver, todos los delitos de tipo sexual, incluyendo adultos o donde hayan víctimas menores de edad, están en una ley
que es la ley 779, ¿verdad? Que es la violencia de atención integral a la violencia contra las mujeres. Entonces, esta ley establece que es de orden público esta ley, ¿verdad? Y que cualquier persona que conozca de un delito que se cometa contra mujeres y contra niños y adolescentes puede denunciar el delito de forma anónima, de forma oficiosa, sin necesidad de ir a una estación y levantar una denuncia propiamente dicha y seguir un procedimiento, porque no le toca a ese ciudadano. Ese ciudadano, su responsabilidad es poner en conocimiento a las autoridades competentes de que se está dando un hecho delictivo donde hay una víctima menor de edad, y son las autoridades competentes, en este caso las comisarías de la mujer, que son la autoridad especializada en delitos hacia niños y hacia mujeres, que tiene que iniciar toda una investigación, y la persona que denunció no tiene por qué ser expuesta, ¿verdad?, su nombre, ni tampoco en el peor de los casos que sea contrademandada por la persona que fue denunciada, ¿verdad? Sí, porque muchas veces yo he escuchado ese tipo de comentarios, sí, lo dicen, de que se hace, yo he visto eso públicamente, sí, que se van a eliminar ciertos comentarios o ciertas fotografías, claro, porque se van a tomar acciones legales, porque declaraciones fueron bastante fuertes. Entonces me imagino que muchas personas se pueden sentir intimidadas de este tipo de situaciones. Claro. Una vez, Carla, que nosotros denunciamos y se sigue el proceso, ¿cuál es ese castigo a las personas, a los creadores de este tipo de pornografía o erotismo infantil? Pues el Código Penal, ¿verdad?, como te decía, en el artículo 178 castiga, ¿verdad?, la pornografía infantil como un acto de violencia, de explotación sexual, ¿verdad? Porque ese es el fin, al final, explotar el cuerpo de una niña o un niño. Entonces, en ese sentido, se abre todo un proceso, la Fiscalía hace una acusación formal ante los juzgados especializados en violencia, y son los que en el desarrollo del proceso, si se encuentran las pruebas suficientes en contra de las personas y los colaboradores, porque lo importante también que quiero recalcar acá es que cuando se hace pornografía no solo se va a castigar al que tomó la cámara, ¿verdad?, y hizo la fotografía o filmó el video. El código fue tan amplio en este sentido que dice quien promueva, quien fabrique, quien produzca, quien publique, quien comercialice, quien importe. O sea, todas las personas que están en la cadena productiva de ese acto delincuencial pueden estar siendo castigadas, y las penas van de 3 hasta 8 años, ¿verdad? Y para los padres pudiera ser un poco más por el nivel de garante que tienen hacia la protección de sus propios hijos. Carla, para finalizar, me gustaría que usted nos diera algunas palabras de recomendación para todas las personas que nos están viendo, a lo mejor tienen miedo de denunciar, que a lo mejor no saben cómo es que funciona la pornografía infantil, para que usted nos pueda guiar muchísimo más sobre este tema. Bueno, en primer lugar, entender que la pornografía infantil es un delito y que quien participe de cualquier forma puede ser castigado por las leyes nicaragüenses, número 1. 2, de que por lo general este tipo de delito, las personas, ¿verdad?, criminales que se dedican a utilizar a los niños para cualquier fin, en este caso la pornografía, son personas que llegan como personas buenas, se acercan como personas buenas, ofreciéndoles contratos buenos, de que no le va a pasar nada al niño, que lo van a proteger. Entonces tenemos que estar alerta ante esas situaciones cuando nos ofrecen cosas mágicas y a cambio están pidiendo a nuestros hijos. Entonces tenemos que estar alertas como padres, como madres, y no permitir, y nada, pues en el peor de los casos, cuando nos dan a firmar contrato, nos arriesgamos de que ese contrato vaya a servir como un medio de prueba en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia que fue el padre el que autorizó eso, pero como el padre no es dueño del hijo, sino los niños son sujetos de derecho, pues también el padre va a tener su grado de responsabilidad. Muchísimas gracias, Carla Nicaragua, abogada y defensora de los derechos de la niñez. Entonces, con esta información, nosotros invitamos a todos ustedes a ser intolerantes a este tipo de situaciones, e importante denunciarlo ante las autoridades competentes. Y con esto cambiamos completamente de tema y nos trasladamos al otro lado del estudio con Ricardo Zambrana, que tiene muchísimo más.